Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. En el videito de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar haciendo Ansiedad de la película Inside Out. A esta muñequita me la han estado pidiendo muchísimo, pero muchísimo. Así que me imagino que estaban esperando mucho este video y llegó la hora. Espero que les guste mucho este tutorial y se queden hasta el final. Para hacer ansiedad vamos a estar utilizando estas herramientas: papel de aluminio, el rodillo, vaselina para algunas texturas que tiene su atuendo, la porcelana fría en estos colores, tijeras, pincel de agua, pincel de goma, estas estecas, un cepillito también para darle textura a la masa, marcadores o plumones en estos tres colores, cucharitas de medir, un acrílico para aplanar la masa y un cúter. Comenzamos con el papel de aluminio para darle forma a la boca, en la medida de 4 centímetros de ancho. Forramos con masa negra el interior de esta boca, ya que va a estar visible la parte de las comisuras. Yo le voy a poner un pedacito de alambre para que sea más fácil para mí trabajarla. Comenzamos a agregarle el naranja, primero con el cuello. Luego forramos el resto del aluminio. Usaremos esta medida de masa para forrar la boca completa. Y con el pincel de agua repasamos todas las imperfecciones. En lo que dejamos secar le vamos a hacer los ojos. Ella los tiene muy grandes y es muy sencillo. Usamos esta medida de masa para cada uno. Y luego con la masa naranja forramos el párpado. De esta forma que les estoy mostrando, cortamos el sobrante, repasamos todas las imperfecciones y dejamos secar ambos ojitos. Y le puse unos pedacitos de masa del mismo color en las uniones para que simule ser una misma pieza, tanto por delante como por detrás. Después de haber dejado secar, vamos a comenzar los dientecitos. Yo le voy a poner 7 y solo en la parte superior de la boca. Y así se ven. Ahora le vamos a pintar los ojos, los tienen color verde. Primero comenzamos dibujándole la silueta con un portaminas. Y pasamos con los plumones y las pinturas acrílicas a rellenar.
Le pinté luego el negro de las pestañas, que es provisional porque pienso ponerle un pedacito de masa, pero quiero hacerle el pelo. Hay que partir pedacitos de masa de esta manera y aplanarlos que simule ser una hebra de cabello, y esto repetirlo unas 30 veces, ya que vamos a recrear su cabello alocado muy característico de ella. Luego de haber tenido todos los mechoncitos, los vamos a pegar en un palito de esta forma que les muestro. Algunos inclinados para la izquierda, otros para la derecha, unos para adelante y otros para atrás. Y así se va viendo. Usé un poquito de pintura naranja, este brillo, para darle el toque final. Matizamos el pelito con esta mezcla. Y se lo pegamos a la cabeza. Y así se va viendo, solo faltaría las cejas y las pestañas. Vamos a dejar secar y hacerle la ropa. Comenzamos con esta medida de masa para hacerle el pantalón color marrón oscuro sin la textura. Hacemos una bolita, de ahí un tubito. Y por la mitad doblamos para que simule ser ambas piernas. Y a esto le vamos a poner por encima una masa con textura de rayitas, justo como les voy a mostrar. La aplanamos bien para que simule ser tela. Y le damos la textura con este acrílico extra fino. Cortamos y comenzamos a darle la forma al pantalón. Después de haberlo forrado con esta masa, así se ve. Ahora vamos a hacerle la blusa, que es como un suéter blanco con naranja. Cogemos esta medida de masa y todo comienza con una bolita. Empezamos a darle la forma al suéter. En la posición en la que la quiero es como que se está agarrando el cuello del suéter. Así que voy a simular que ese cuello está sobresaliendo hacia un lado. Para hundir vamos a utilizar esta herramienta. Así se ve. Vamos a pegársela al pantalón para empezar a hacerle los detalles y las mangas. Vamos a hacerle las rayitas del suéter. Quedando de esta forma, le voy a poner un pedacito de masa de cinturón. De esta
medida de masa va a ser para ambos brazos. Picamos una mitad para un brazo. Empezamos con una bolita, luego un tubito. De ahí una cucharita. Los deditos. Y le damos la forma, el puño cerrado. El mismo procedimiento similar para la otra mano, pero con un dedo sobresaliendo, ya que va a agarrar el cuello del suéter. Ahora le vamos a hacer las mangas al suéter. Se la pegamos con el pegamento blanco. Cortamos el sobrante. Le pintamos las rayitas naranjas del diseño del suéter. Y para ello voy a utilizar un pincel fino e intento darle 2 manos al menos de pintura. Entre mano y mano dejamos secar. Quedando así, se lo pegamos al cuerpo. Ahora con esta medida de masa vamos a hacer ambas botas, o sea, igualmente que hicimos anteriormente. Esta masa la picaremos a la mitad para cada una de las botas. Comenzamos con el circulito, luego hacemos la perita, sacando por la parte más ancha la punta de la bota y por la parte más fina el largo, donde le pondremos algunos cordones. Modelamos con las manitos. Para hacer la bota realmente no necesito herramientas, con las manos es bastante fácil hacerla. Y eso sí, con una herramienta separamos la plataforma y le hacemos el detalle de la punta. Entonces por último le vamos a hacer los cordones. Yo se los puse carmelita, pero luego se los pinto de negro. Dejamos secar las botas para poderlas manipular y luego se lo pegamos al cuerpo. Voy a ponerle el detalle del cinturón con estas mini argollitas doradas. Y por supuesto se lo pegamos con un pegamento fuerte. Y vean como ya aquí le pinté los cordones de negro. Una vez listo el cuerpecito, le pegamos la cabeza. Y así se va viendo, solo quedarían las cejas, las pestañas y el detalle que tiene detrás de la cabeza. Entonces vamos a comenzar con las pestañas. Son pedacitos finitos de masa que lo vamos a pegar por encima del párpado. Y luego para las cejas cortamos también 2 pedacitos de masa y le damos la forma de cabello con esta esteca. Por último, le hacemos una felpa para agarrar el moño. Bueno, yo supongo que sea una felpa. Y así queda nuestra escultura de ansiedad, hecha completamente de porcelana fría. Si viste la película, seguramente pensaste al principio que Ansiedad era la villana. Pero cuando terminas de verla te das cuenta que la ansiedad puede ayudarnos a estar alerta y preparados ante situaciones difíciles, y es importante aceptar y comprender todas nuestras emociones.
ya que cada una de ellas nos enseña algo sobre nosotros mismos y nos ayuda a crecer. Bueno, gentecita, gracias por acompañarme en este videito. No olviden suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido. Y déjenme en comentarios cuál les gustaría que fuera el siguiente personaje de Inside Out 2. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo video.